Bueno, ahí. Ahí está, ahí está. Estuve pensando, después lo vemos, porque se los iba a comentar y me entusiasmé con la charla de la primera parte. En lugar de armar un práctico como los que solemos hacer acá cuando estamos, bueno, con la gente que cursa desde acá y, no, y con tiempo más importante para hacer un desarrollo de un práctico, por ahí armar un cuestionario de las dos materias, de los elementos teóricos y algunos de los prácticos, para facilitar la cosa. No digo que no puedan llevar adelante un práctico, pero tendría que ser uno solo para las dos materias Ajá. y no le estuve encontrando bien la vuelta. Entonces estuve pensando mejor en un cuestionario que lo vamos a ir trabajando básicamente sobre estos temas. Eh, Vos sos de Trelew, De Puerto Madryn. de Madrid, Sí. y Raúl es de Rawson. de Rawson. Claro, ustedes están A más. ocho- No, pensé que eh, uno era de Trelew y otro de Rawson, que estaban como un poco más cerca. no. Ah, Son pero igual unos. si tenemos que juntarnos, nos Mm. juntamos, yo viajo allá a Rawson, nos juntamos, no hay problema de eso. Bueno, la cuestión, déjenmelo terminar de pensar y lo, y lo resolvemos la semana que viene, ¿dale? Bueno, Porque vamos perfecto. a tener prácticamente hasta noviembre. Entonces, bueno, si hay algún tema o si tienen pensado algún tema y lo quieren desarrollar, adelante con los faroles. Si Bien. no vemos, sería muy interesante alguna producción, en el caso de ustedes, local, porque es muy interesante también. Eh, no sé si trabajar con algo de la herencia galesa, de la herencia de originarios. ¿Quién- ¿Qué pueblo estaba a la llegada de los europeos? Porque los Los galeses, pehuelches. huelches, eh. tuvieron un trato bastante Y amistoso. un encuentro, según de qué lado dicen que estuvo bien o que estuvo mal, Mm. según. Acá se hace como una cuestión de actuación del encuentro de dos culturas, que es el 28 de julio, que se hace acá en Puerto Madryn, que es donde llegaron los galeses a las cuevas, Sí, acá en Punta Este, estábamos Madryn. viendo a ver si se declara lugar histórico nacional. Había todo un tema. Ah, mirá vos. Sí, 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 Yo sí. trabajo en CONICET, Ah, ¿en yo trabajo en CONICET qué? en la parte de cómputos, en la parte de cómputos, Ajá. en el centro de cómputos. Ahí ¿En somos alguna personal de las universidades tenés sede o No, directamente con ISET? el CEMPAT, acá es el CEMPAT, el Centro Patagónico, que es el instituto que hoy está dividido en 6, 7 institutos más, pero CCT es la cabeza, digamos, y de ahí cuelgan varios institutos que antes eran proyectos y hoy son institutos, ¿no? Se han juntado varios proyectos y se armaron institutos. Y vos trabajás en la parte de cómputo, básicamente. En la parte de cómputos. Yo ¿Cómputos para la tengo, administración o cómputos de? No, no, para todo el CEMPAT, o sea, nosotros somos apoyo a todo lo que es la Ah, investigación, digamos. qué Nosotros interesante. trabajamos con todo para ellos, ¿no? Para todos los investigadores, becarios y esa Eh, cuestión. Cuestiones paleontológicas, ustedes no tienen gran Ahí en el desarrollo. CEMPAT hay paleontología, Ah, está la parte de patología, arqueología, está. mm, eh, Como es la doctora Teresa Dosso, la que estaba en ese instituto, que están trabajando, el doctor Haller, quizás lo ha escuchado, han trabajado en ese tema de bueno. lo que es arqueología, antropología y esas cuestiones. Bueno, entonces tienen interés en trabajar un tema en particular, lo conversamos el lunes que viene y vamos. Buenísimo. Si no, la idea mía, ya les digo, era por ahí armar
yo no sé si ya lo... es- porque tengo que subir el programa de artesanías tradicionales que empiezo a Ajá, dar la semana que viene en el curso normal. Normal sí. digo en el desarrollo normal. No es que Sí, ustedes sí, sean sí. anormales, ¿eh? No va a creer, si no entra a revisar Ah, somos bueno, medio sí, normales. bueno. Sí. Eh, lo- y estaba trabajando porque el titular, Pablo Bonaparte, se jubiló y hay algunas Ajá, cosas que me pidieron que modificara. Bueno, estoy con eso este fin de semana. Pero voy a bien, subir el programa de artesanías tradicionales, bien. pero de alguna manera con Pablo Bonaparte lo manejamos siempre como si fuera una especie de continuidad. Los conceptos teóricos Ajá, que trabajamos son más o menos los mismos. Él tiene escrito sobre esto del patrimonio inmaterial, o que todo patrimonio es inmaterial, y después trabajando juntos, nos conocemos hace muchos años, pero empezamos a trabajar acá en Folklore. ¿Cuánto era? Ah, sí, 2017, o sea, hace 6 años. Tuvimos 5 años trabajando juntos, empezamos a ver la cuestión teórica y ahí apareció Laura Jane Smith, Dorma Els, y estoy encontrando otros autores que tienen como la misma postura de cuestionar esa separación tajante entre un patrimonio material y otro inmaterial. ujú. Y como me decía un profesor de historia y patrimonialista del Uruguay, ayer tuvimos una conversación, eh, dice, usted no será arquitecto, ¿no? Me dice. Digo, sí, soy arquitecto. Ah, bueno, porque yo le voy a dar con un caño. Digo, no, tiene razón, porque en tema de patrimonio es como que nos apropiamos de una gran parte, eh, y me parece que nos olvidamos que es algo que no es una especialidad pura y dura. Una especialidad es restaurar, es intervenir en los bienes del patrimonio cultural, pero otra es el declarar, el entender qué es un patrimonio, por qué es patrimonio y qué no es patrimonio. Así que bueno, a veces me peleo con mis propios colegas, pero está. Vean el tema, conversalo con Raúl Con y Raúl, después me listo. comentan. ¿Dale? Buenísimo. Porque si tienen alguna cuestión local que sea de interés, también es bueno para proyectarlo. En Bien. cuanto al beneficio cultural que esto puede traer, no quiero hablar de turismo porque a veces es muy nocivo y parece que es Ujú. la única solución que hay. Pero El digo, los encuentro, sí. circuitos históricos, el poblamiento de la Patagonia, eh, los distintos estratos culturales que se generaron, ciertas convivencias, eso se ve reflejado en objetos, en técnicas de producción artesanal. No sé si hay mercados de artesanías en Madrid, en Trelew o en Rawson, de artesanías Hay, alguna tradicional, digo, ¿no? más bien se trabaja, yo tengo unos amigos que trabajan, son artesanos de plata, de oro, y ellos trabajan de todo tipo, ¿no? Lo que le piden lo laburan, pero no hay una línea, diga, bueno, trabajan la artesanía, no sé, mapuche, Claro. tehuelche, no sé, lo que sea, la mapuche más que nada. ¿Hay No comunidades sé acá. mapuches ahí en Trelew, Sí, 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 hay comunidades, sí, sí, sí. Es están muy más, cuando hace... asimiladas? Porque a mí me es- interesó mucho cuando, bueno, toda la problemática con lo de Maldonado y lo de Ajá, Rafael Nahuel y demás. sí. Ahí empecé a conocer, había escuchado algo hace unos años, pero no le había dado mucha bolilla. No me acuerdo en qué ciudad, si es en Viedma o más en Chubut. Había un movimiento que tenía que ver un poco con el punk,
un poco con el metal, que era básicamente trabajado, explotado y creado por jóvenes de origen mapuche. Creo que era en Ajá, Viedma. No, ajá. esto Puede ser, puede ser. después no seguí el tema, porque no soy antropólogo, pero me interesaría saber Claro. algo más. Porque encontraron en la cultura occidental, que es muy interesante eso, cómo los superestratos culturales y los sustratos a veces encuentran puntos de contacto donde la digamos, la respuesta, la rebeldía, no solo se forma con respuestas tradicionales, sino también apropiándose de ciertos contenidos y expresiones que vienen del universo opresor, Sí. ¿eh? Pero como son contestatarios, también ayudan a vehiculizar la rebeldía y ciertas rebeliones. Pero claro, excede un poco el marco de nuestra materia. Pero bueno, si hay algún punto de contacto, y no soy nada dogmático en cuanto a los contenidos, pero hay que Bien, encontrarle las vinculaciones. Pero bueno, bien. háblenlo y el lunes, el viernes lo conversamos con Buenísimo. más explayadamente. Ahí Bueno, lo hablo con Raúl. dale. Listo. Entonces, vamos a lo más específico. Córdoba. Córdoba es una región que tiene una singularidad absoluta en el contexto de todo lo que fue en el ¿Está siglo grabando? XVIII. Así. Sí, sí. Lo que fue todo en el siglo XVIII, antes incluso de la creación del virreinato, el lugar que ocupa en el virreinato y el desarrollo posterior, porque gran parte de la disputa que incluso se observa hoy día, Buenos Aires, resto del país, me resisto a decir interior porque Buenos Aires no es el exterior, aunque a muchos les puede parecer interesante. No, pero entre Buenos Aires y el resto del país tiene que ver, y en Córdoba jugó un rol principal por razones históricas muy arraigadas. Eh, Así que empecemos a tratar de desentrañarlas. Eh, Toda la región desde Córdoba hacia el norte, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, ahí las provincias de Cuyo, en el siglo XVII constituyeron sociedades mucho más dinámicas que las de Buenos Aires, Santa Fe, a excepción de lo que ya habíamos visto la vez pasada, de los pueblos guaraníes, los pueblos jesuíticos de los guaraníes, que era un concepto muy adelantado al resto de las ciudades y pueblos que se estaban fundando y que empezaron a tener su desarrollo en esos años. Eh, Cada una fue adquiriendo rápidamente características distintas porque venían de sustratos diferentes, realidades geográficas, poblamientos anteriores a la conquista muy distintos. No tiene nada que ver lo que sucedía en La Puna, en la quebrada de Humahuaca, en los valles salteños, en lo que ahora es Tucumán o los valles andinos, con lo que sucedía en Córdoba, donde había otros pueblos, donde había otro desarrollo cultural de los pueblos anteriores, otra geografía, que es muy interesante ver Córdoba, la Córdoba que nosotros conocemos ahora como provincia, en realidad es un rejunte de cuestiones que se fueron
acomodando a lo largo de 3, 4 siglos. La zona de la ciudad de Córdoba central es una zona que está como encabalgada entre la zona serrana, las Sierras Chicas, y la llanura. Eh, el Valle de Punilla tiene unos asentamientos humanos muy arcaicos, muy antiguos, y también un avance de eh, los españoles desde Córdoba. Ya en el valle de Tras la Sierra, detrás de la sierra, le decían en la época de la colonia, también tuvo poblamiento europeo, pero estaba mucho más conectado con La Rioja y Catamarca, sobre todo con La Rioja, y en menor medida con San Juan, pero básicamente era con La Rioja. Donde uno ve en las poblaciones más antiguas y en los apellidos que se repiten históricamente, en Tras la Sierra ahí se comparte mucho con La Rioja. Mercados, Luna, Luna, Mercado. Bueno, estas cuestiones medio endogámicas de todas las sociedades que terminan geográficamente aisladas, pero los intercambios eran muchos hacia eh, el oeste y noroeste del Valle Tras la Sierra. Punilla, no, estaba más relacionado no con Córdoba, y Córdoba era como una especie de emporio, de centro administrativo de la Compañía de Jesús, con otra estructura muy distinta a la que había en los pueblos de las misiones. Si bien cuando llegaron a Córdoba se encontraron con pueblos originarios que se trabajaron, es más, todo el mundo dice que la tonada cordobesa, que es tan característica y tan única, viene del habla de los anavirones y de los comechingones. No hay mucha documentación sobre esto, pero no sería nada raro porque realmente es muy singular. Y esos pueblos se mestizaron bastante con los criollos, sobre todo las capas más bajas de la población, y es una forma que es muy característica de la zona de Córdoba central, digamos, lo que es entre lo que ahora sería el río Primero, Suquía, un poco más al norte, y el río Segundo, y en el Valle de Punilla, pero se pierde hacia el este, conforme se va acercando a Santa Fe, hacia el sur, que se empieza a poblar recién a fines del siglo XVIII, la Inmaculada Concepción del Río Cuarto, es una fundación de Rafael Núñez, el marqués de Sobremonte, que antes de ser virrey y de rajarse cuando las invasiones inglesas, fue gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, que abarcaba todo Córdoba y todo Cuyo. Y fue también teniendo ese avance y consolidación de ciertas fronteras y normalización de fronteras con los pueblos de la Pampa, del norte de la Patagonia. Ahí eran básicamente ranqueles. Pero fíjate, es muy interesante porque en Mapuche, los puelches, hay muchos que su nombre es de origen araucano. Bueno, los ranqueles no sé exactamente. Eh, También en Mendoza funda en Malargüe un fuerte de avanzada, San Rafael, en Mendoza, la capital del sur mendocino, se llama Rafael por Rafael Núñez, marqués de Sobremonte. Uh, o sea, dentro de esa política del Imperio Español, también los gobernadores intendentes tenían, o virreyes, las distintas autoridades coloniales, tenían un objetivo de consolidar esas fronteras y en la medida donde era posible avanzar y donde la competencia era el Imperio Británico, frenarlos. O los portugueses
que de alguna manera eran muy aliados y estaban subordinados al Imperio Británico. Entonces, todas esas economías, y en particular Córdoba, eran economías subsidiarias del Potosí. Esto ya en el siglo XVII. Es más, esto empezó muy tempranamente con la conquista de los distintos territorios cuando se fueron estableciendo a fines del siglo XVI. Ya. Aparece la explotación del Potosí. Ah, no me acuerdo si le subí el trabajo de Horacio Machado Arauz, si no se los busco y se los subo, sobre cómo él sostiene que la explotación del Potosí es el verdadero nacimiento de la economía capitalista moderna, antes que la revolución industrial, porque la estructuración de esa explotación implicó una escala geográfica donde, por ejemplo, había suministros que llegaban desde Córdoba, desde Santa Fe o desde Mendoza. Había una estructura del trabajo que tuvo que empezar a organizarse en turnos rotativos que hasta ese momento no había porque nadie trabajaba a la noche en la Europa medieval o del Renacimiento, del principio de la Edad Moderna. Entonces, toda esa estructuración generaba una dinámica económica que abarcaba una región enorme donde todas estas provincias, desde Córdoba, Cuyo, hasta Salta y Jujuy, crecían y producían en función básicamente de la economía del Potosí y de la explotación del Potosí. Son lo que llamamos economías subsidiarias. ¿Sí? Eh, a diferencia de lo que era la zona del litoral, los territorios son más complicados geográficamente. Hay que salvar pasos en la zona más alta de la cordillera, está desde Mendoza hasta, hasta el Alto Perú. Sin embargo, la relación con Chile es permanente. También, a diferencia de lo que pasaba acá, había culturas sedentarias y culturas que habían sido, aunque por un breve lapso, no más de un siglo, siglo y medio, asimiladas por la organización territorial del incanato, que les otorgó ciertas características, cierto manejo del territorio y cierta escala que no tenían otros pueblos, sobre todo los de este lado, los del Río de la Plata, de la zona del litoral. Entonces, tenían ventajas y desventajas respecto de otras formas de conquista. La principal ventaja, es bastante feo decirlo así, pero en términos económicos lo era que tenían un, una demanda constante y creciente en la explotación del cerro de la Villa Rica del Potosí. El Cerro Rico. Esto generó que los jesuitas instalaran en Córdoba todo un sistema de estancias, ahora son patrimonio de la humanidad, y convocaran para el manejo de esos a una cantidad muy importante de sacerdotes y laicos consagrados, no se llamaban, se llamaban hermanos laicos, después estaban, no, la estructura, hermanos laicos. Bianchi era un laico, pero hacían ciertos votos que los asimilaban al resto de los jesuitas, por ahí no podían dar misa, etcétera, etcétera. Eh, y empezaron a criar básicamente ganado mular para alimentar. El Potosí devoraba recuas de mulas, así como seres humanos, vorazmente.
Es voraz. Sí. Demandaba una cantidad ingente y permanente de mulas que terminaban muriendo en los socavones, cuando se trasladaban por ahí se despeñaban y caían por un desfiladero, vaya a saber cuántos metros. eh, Pasó incluso con el cruce de los Andes. Se sacrificaban muchos animales en función de esos viajes o de el retirar el material del socavón. Entonces, la producción, el Potosí requería ingentes cantidades permanentes, constantes, de recuas de mulas. Básicamente, una de las principales producciones de todas las estancias, y pensemos que están Altagracia, Jesús María, Carolla, Candelaria, me están faltando. Había una más al sur que se descubrió no hace tanto, algunas ruinas por la zona de embalse del Río Tercero, o sea, al sur de Altagracia. Pero me están faltando. Candelaria, no me acuerdo si lo dije, bueno, no importa. Una cantidad de estancias que estaban administradas por 4 o 5 jesuitas, tenían una población indígena en una condición servil, podríamos decirlo, en el sentido del feudal. Tenían como un compromiso con los sacerdotes le debían algunos, eh, la provisión de vestimenta, de alimento, etcétera, etcétera, y tenían una gran población esclava, esclavizada, que venía desde distintos puntos. Básicamente, ya en el siglo XVIII se normalizó la llegada desde Buenos Aires, pero venían desde el Perú, desde Valparaíso, dando vueltas extrañas por otros países y otras colonias de América hasta el siglo XVIII. Era muy eventual, no era regular ni era totalmente legal la llegada por el puerto de Buenos Aires, pero tenía una gran población esclavizada de origen africano. Eh, Del antiguo virreinato del Perú, bueno, sabemos que se separa el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. El control efectivo sobre la Patagonia nunca existió, pero tampoco sobre toda esta región entre el Paraguay y el Alto Perú. Pero sí sabemos que había un camino real que tenía varios ramales de alimentación entre Buenos Aires y el Alto Perú, que pasaba por el sur de Santa Fe. Ahí es donde se va. Ay, perdón. ¿Me esperás un segundito? Bueno, ahí parece que está. Eh, o sea, había estructurado un territorio con ciudades, puestos rurales, y en el siglo XVIII empiezan a establecerse postas de reabastecimiento de caballos para poder pernoctar y demás, que hacían que el dominio sobre el territorio fuera bastante efectivo con esos manchones, sobre todo en la zona más poblada del Chaco, y bueno, ni que hablar de la Patagonia, que ya lo comentamos varias veces, que recién al final se establece Patagones. Pero esta zona estaba muy estructurada, con establecimientos rurales, poblaciones que se iban asentando y se iban
creando con una producción, con una población originaria pacificada, salvo en la zona sur, ya te digo, la creación del fortín del Río Cuarto, la Inmaculada Concepción del Río Cuarto, de Malargüe y demás, hacen que toda esa producción no sufriera como la frontera del Salado, los Malones y demás. Sí, ¿ibas a decir algo? Ah, bueno. Entonces, la Compañía de Jesús tenía todo ese sistema de estancias que a su vez estructuraba de una manera muy efectiva el territorio, sobre todo el territorio del llano, con menor presencia en Candelaria, queda al oeste, una planicie alta, se llama la Pampa de Olán, que es semidesértica. Allá al fondo está Candelaria, pero las principales, Santa Catalina me faltaba, Santa Catalina, Jesús María, eh, Altagracia, se me fue de vuelta. Altagracia, Carolla y demás, estaban todos en la zona del llano. Y entonces era un territorio que estaba pacificado, había una convivencia más o menos establecida con los originarios que se asimilaron en gran medida, con caminos transitables y seguros entre Córdoba y el Virreinato del Perú, la zona del Alto Perú, incluso llegando hasta Lima, por una geografía difícil, pero que en virtud de la asimilación forzada o como querramos de esos pueblos originarios, se hacía más o menos llevadera en toda su extensión. El centro de operaciones de la Compañía de Jesús está en lo que se llama, todavía hoy, también es patrimonio de la humanidad, la manzana jesuítica, que está en pleno centro de Córdoba. A una cuadra de la parte de atrás de la catedral, o sea, 2 cuadras de la plaza principal. Esta es una reconstrucción bastante ajustada de lo que era la compañía y la manzana jesuítica en el siglo XVIII, principio del XVIII. La iglesia que nunca se terminó de terminar, que está tal cual, la universidad, que después, bueno, tuvo un piso más, sufrió cambio de estilo, pero que tiene todavía paredes del siglo, de fines del XVII. La universidad se crea en 1613. Es una de las más antiguas de toda América y obviamente lo que es la Argentina es la primera, la más antigua. Y después, ya hacia la esquina, y en un momento ocupó 2 manzanas, el Colegio de Montserrat, que era donde se internaban los varones que después iban a estudiar en la universidad. Córdoba, a diferencia de lo que pasaba en Buenos Aires, en Santa Fe o en Asunción o Corrientes, tenía disponibilidad enorme de piedras. Y había 2 tipos de piedra que se usaron para levantar todos estos edificios que estamos viendo acá, o que vamos a ver. La piedra bola del lecho de los ríos, que son piedras erosionadas y redondeadas por el agua en el lecho de todos los arroyos y arroyitos. Si fuiste de vacaciones alguna vez a Córdoba, los habrás visto hasta el primero. Y otras piedras que son las calizas, que son con las que se produce cal.
La cal se muele, estas piedras se muelen, sirven en parte para la construcción también, depende de la compacidad de la piedra, y muy rápido, fines del segunda mitad del siglo XVII, empiezan a construir los jesuitas, a cocinar ladrillos antes que en Buenos Aires, mucho antes que en Buenos Aires, a producir cal. Fíjate cuántas localidades que hay que se llaman La Calera en Córdoba. Sobre todo cerca de Córdoba hay dos o tres. La Calera de acá, la Calera de allá, la Calera del otro lado. Porque serán canteras de piedra caliza donde se trituraba la cal, se la cocinaba y se producía la cal viva que sirve para la construcción. Y todas las estructuras principales, tanto Jesús María, que la dejaron a la vista porque la pelaron, pero también en Altagracia u otras, los jesuitas, y pasó a ser una tradición en la zona, construían con hiladas de piedra bola, con cierto encofrado, mantenían, cuando, como el nivel, como son redondas y son de distinto tamaño, cada tanto hacían unas cuantas hiladas de ladrillos para nivelarlas y se seguía construyendo con eso, también una tradición que viene de Europa. Así están construidas estas paredes, las formas arquitectónicas más geométricas se hacen también con ladrillos, pero en las paredes se alternan ladrillos con piedras del lugar, algunas son piedras puramente bola, ¿no? Esta es la Catedral de Córdoba, esta es Altagracia, la estancia, esto se llama la Capilla del Obispo Mercadillo, pero aparentemente fue el ingreso a una casa más importante que cambió. Esto tiene más presencia de piedra bola y la mezcla, la argamasa, el mortero, como decimos los arquitectos, es de cal bastante resistente. En las zonas más alejadas, por ella hacía un poco de cal con tierra del lugar, pues por ahí no había disponibilidad de arena. Entonces el mortero era más pobre, pero era igualmente efectivo y están en perfecto estado, algunos incluso en ruinas hasta el día de hoy. Una cosa que no les comenté previamente. En Buenos Aires, cuando empiezan a cocinar ladrillos, que ya estamos hablando de los últimos 5 años, el último lustro del siglo XVII y después, durante todo el siglo XVIII, no había piedra caliza acá, en esta zona. Lo que sí había, porque es muy interesante esto, el mar subió y bajó cantidad de veces por distintas edades glaciares, por esto, por lo otro, por las contingencias de la geología. Y hubo una última subida del mar hace unos 10.000 años, una cosa así. O sea, ya había mucha presencia humana en la zona pampeana, en la Patagonia, ni que hablar en la zona andina. Eh, y invadió parte del territorio pampeano, quedaron las sierras de Tandil como islas en algún punto, pero en la costa del Río de la Plata retrocedió el río, avanzó el mar y socavó lo que ahora es la barranca de Barrancas de Belgrano, las del Parque Lezama, las barrancas de Rosario, las de Campana, Zárate, etc. Que tiene una cosa interesante, ese avance del mar, el último sobre todo, dejó montones de caparazones de crustáceos y de moluscos en los fondos de los arroyos, y algunos enterrados a cierta profundidad, porque después, bueno, avanzaron sedimentos y demás. Si uno ve también, otra cosa interesante de prestar atención, la toponimia tradicional, uno va a encontrar, aunque después por pudor medio
se lo escondió los nombres o se los cambiaron, mucho arroyo, mucho río de las Conchas. Y esto es por las caparazones de esos moluscos, que entiendo que en las playas de la Patagonia de Chubut hay mucho también de esto. Son restos, bueno, que cuando se erosionan mucho pasan a formar parte de la arena, por eso a veces es difícil de diferenciar una piedra caliza de una piedra arenisca. La arena, cuando es más pura, es mucho silicato y se compacta y forma piedras que sirven para trabajar para la arquitectura bastante bien. O forman calizas que también se pueden trabajar en algún sentido, pero son más se desmenuzan más y sirven para hacer cal. En Buenos Aires se usó mucho esa conchilla del fondo de los arroyos para triturar y cocinar y hacer la cal que tienen los edificios coloniales que aún persisten en Buenos Aires. Y es muy interesante porque la principal calera de Buenos Aires estaba en lo que hoy es Barrancas de Belgrano, es una zona muy residencial de alta calidad, cerca de la estación del Belgrano C. ¿Conocés Barrancas de Belgrano? No conozco Buenos Aires. Ah, Conozco toda la Argentina, pero Buenos Aires no conozco. reacio. No somos tan mala gente los porteños, che. No, no tuve la posibilidad. Ahora en la vacación de invierno estuvo mi señora y mi hija, fueron de vacaciones. Y yo me quedé acá trabajando, pero no he ido nunca a Buenos Aires. El Ah, año que bueno. viene voy a ir porque ya el otro año empieza mi hija a estudiar en la universidad, así que voy a ir a Ah, viene conocer Buenos acá Aires. la uva. Eh, Así que sí, en la UBA, sí, sí. Interesante. Sí. Es mejor La Plata, donde me recibí yo. Pero Ah, sí. ahí venimos con las disputas. No, pero bueno, está lleno el lecho de la ciudad o ciertas zonas del sustrato de la ciudad, o el lecho de muchos arroyos, de ese material que permitía producir cal, que es un elemento fundamental para poder generar estructuras y muros más o menos estables, duraderos y firmes. El barro en las zonas húmedas está mucho más atacado por la humedad, insectos, etc. Pero bueno, son las distintas alternativas que tienen. Tal es así, eh, la ciudad de Córdoba, el casco histórico, está rodeado por dos ríos, porque hasta que se asentaron los españoles, y es muy interesante porque está en un pozo, le llaman. Había una canción de un cuarteto famoso en los 70 que se llamaba Los de Suquía, que le cantaba a Córdoba y decía, ciudad de mis amores, antigua y religiosa, te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo, que es el centro vital de la ciudad. Está en la intersección del arroyo La Cañada con el río Suquía, que después se denominó Río Primero, y ahí está. Pero la cañada queda muy cerca del río y por los torrentes que vienen en épocas de lluvia y demás, sufrió muchas inundaciones. Incluso llegó hasta la manzana jesuítica, una gran inundación, son 2 cuadras, era muy chico, pero no era tan común. Y en la época virreinal se hace los primeros muros de contención, porque alrededor de la cañada terminó haciéndose un paseo, y esto el cal y canto le llaman, cal por la cal y canto por las piedras, canto rodado, canto no rodado, ¿no? Canto es, además de piedra, también es rincón. El rincón de una habitación puede definirse como el canto. Entonces, después se cambió el diseño, a principios del siglo XX se urbanizó toda la zona, que dicho sea de paso, vuelvo.
buscalo en Street View, si no conoces Córdoba. Es muy interesante cómo esa zona es una de las más vitales y más atractivas de toda la capital. Y se conservó un pedazo, un tramo de 10, 12 metros, al borde del centro histórico, del primitivo calicanto, que lo nombran también varias canciones del folclore cordobés, que era la que contenía la crecida de esos arroyos que, imagínate, arroyos serranos, el ímpetu que podía traer cuando en las nacientes se llovía demasiado. Pero bueno, esas características y ese poder le dieron un orgullo y una sensación de pertenencia, una singularidad a la provincia de Córdoba que se conserva hasta el día de hoy. En el peronismo hablan del cordobesismo que hace 1000 años está apartado de las directivas del PJ central. Y en todo el radicalismo cordobés es único en el país y Sabatini no lo obedecía ni a Hipólito Yrigoyen, digamos, ¿no? Tuvo ciertas características que se conservan, que la hacen producen una singularidad muy interesante y tiene origen en ese siglo XVII y ese desarrollo de principios del siglo XVIII que fue muy importante. Con la decadencia del Potosí y después con la expulsión de los jesuitas, el poder de esta región empieza a decaer en conjunción con el crecimiento prácticamente incontrolado, tanto en extensión como en poder, como en armas que siguió teniendo Buenos Aires y la élite porteña. Es la iglesia de la compañía, nunca se terminó la fachada, conserva el sistema constructivo de una manera admirable. Uno ve toda la construcción en piedra. Estos cuadraditos son los agujeros donde se instalaban las maderas de los andamios para poder seguir levantando las paredes y después para revocar. En un momento se revocó, quedó lisa la pared, estamos hablando fines del siglo XIX, pero después, en los años 40 del siglo XX, se deja, ya que no se había terminado, dejemos a la vista el sistema constructivo. Y si te fijas en detalle, las formas arquitectónicas van reflejando, van haciendo las ventanas, los puntos, las puertas. A ver, un segundito. Ahora, perdón. Van haciendo, van definiendo las formas arquitectónicas que uno necesita mayor precisión en las líneas de los arcos, de lo que llaman las jambas, que son las paredes verticales, donde después va el marco de la puerta o de la ventana. Es muy interesante también en la Catedral de Córdoba, que es bastante, en la Catedral, perdón, en la Iglesia de la Compañía se llama, y que refleja también el estado. Uy, ya son cerca de las 9. Termino un poco con esto y después la seguimos la semana que viene. El estado de lo que era la Compañía de Jesús en aquel momento. Estaba lleno de hermanos flamencos de los Países Bajos, ¿no? De lo que ahora es Bélgica. Franceses, españoles, italianos, de los países alemanes que permanecieron católicos, de Bohemia, de Austria, de Baviera, húngaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando se empieza a levantar las bóvedas de la iglesia de la compañía, se teme por la estabilidad de las
los muros, aunque eran de paredes de piedra y ladrillo, pero resulta que acá hay una en el lateral, lo que es de nave única, ¿eh? Pero acá en el lateral estaba de un lado la capilla de los naturales, de los indios, y del otro la capilla de los españoles, que tardaron un poco más en construirse. Entonces, como no tenía eso que le servía como de contención al muro, una bóveda tiende a abrirse, además de pesar hacia la tierra, ¿no? Entonces, los muros pueden tender a deformarse así. Por eso aparecen contrafuertes en las iglesias góticas o naves laterales que equilibran esto y no permiten que se abra. Como tardaron en construir, si tenían miedo de que se jorobaran los muros estos, este y este, un flamenco que había sido constructor de barcos allá en Amberes o en alguna de las ciudades de lo que en ese entonces eran los Países Bajos españoles, se le ocurre hacer una estructura que en algunos casos en los pueblos de Misiones estaban, que son arcos de madera y colgar telas encoladas y después se pintaban y entonces hacen una bóveda de madera y tela que es infinitamente más liviana y no solicita a los muros como lo haría una bóveda de ladrillo. Entonces, toda la estructura de la cubierta de la iglesia y de la capilla doméstica, esta es una capilla que está aledaña en la zona privada de los jesuitas, eh, tiene la misma estructura, costillas de madera, después se juntan con las que forman el techo, después se le ponen las tejas, y con eso alivianaron y evitaron cualquier inconveniente hasta que unos años después, 30, 40 años después, se completaron las dos capillas que ya hubiera sido innecesario que fueran tan livianas. Pues el altar es más primitivo que los que vimos de Buenos Aires. Es como si fuera más rígido todavía. Tiene mucha decoración, las columnas salomónicas, que son esas espirales. Eh, la calle principal sí asciende, pero ves que todas las divisiones horizontales son tan perfectamente definidas. Puede ser que se rompa en algún punto esta, pero no más. Toda la capilla, toda la bóveda con su decoración. Y el caso de la capilla doméstica es similar. Es una estructura, si se quiere, un vocabulario arquitectónico expresivo y de talla muy elaborado, pero anterior al que vimos en Buenos Aires, y esto es de casi 100 años anterior al retablo de la catedral. Esto puede ser de 1670, y el retablo de la catedral es de 1780. Se empieza a construir el actual edificio de la catedral de Buenos Aires en 1750. ¿Eh? Incluso la cúpula que forma estos triángulos esféricos se llaman pechinas, que normalmente se hacen de ladrillo, piedra, está todo hecho en madera para simular y en el lenguaje expresivo dar cuenta de que esa es una iglesia católica, de cruz latina, piqui, piqui, todos los datos, pero ante el peligro o la posibilidad de que sufriera por no estar completada, se hace en madera y queda perfecta. El trabajo de los artesanos, obviamente los jesuitas lo definían y lo diseñaban, pero lo construían los artesanos locales. Es de una excelencia notable. Toda la decoración, toda la talla de esas costillas es notable y el trabajo de restauración es básicamente de conservación porque prácticamente no hubo deterioros irreversibles en toda la capilla.
Es notable eso. Muy alta calidad de mano de obra y de concepción y eso es, de ejecución a posteriori de la concepción. Se cuenta que el altar mayor es de maderas del Paraguay. Bueno, los detalles los puedes ir viendo, así no abundamos. Y después podemos ir dando cuenta de todas y cada una de las estancias, que son las obras, estás con... que son las obras más notables de la arquitectura en el periodo colonial, Sí, de porque todo lo que... mi señora sale del trabajo y me está llamando. Ah, hagamos una cosa. Cortamos acá porque es interesante también el uso del hierro, estilísticamente cómo el barroco tiene una incidencia distinta a la que tiene en Buenos Aires. Bueno, lo dejamos acá y la continuamos el El viernes que viernes. viene. ¿Está? Bueno, y si tienen algún tema que quieran laburar, me lo dicen también de acá el viernes. ¿Está? Y lo Bueno, conversamos el mismo sí, viernes. yo lo hablo ahí con Raúl. Dale, fantástico. Bueno, Perfecto. Bueno, profe, nos estamos vemos. al habla. Cualquier Chao. cosita, me llaman o mensajecito al WhatsApp. Perfecto. Nos Hasta la vemos. próxima. Chau, chau. Buen fin de. Igualmente.